tal? Es un gusto saludar a este distinguido público. Es para mí una gran oportunidad compartir con ustedes estos minutos tan gratos. Soy Natalie Parra, integrante del grupo número 5. Estoy en la carrera profesional de Arte y Diseño Gráfico Empresarial. En esta oportunidad nos están acompañando los expertos Oropesa Mendoza, Giselle Virginia, Paucar Álvarez Cuscusi, Coillu Maritali, Pizarro Vilches, Mireya Yeli, Porra Sánchez, Hans Joaquín, Pumahuacre Egusquiza, Diana Mireya, Pumahuacre Egusquiza, Nayeli Nicole. Un gran aplauso para estos expertos. Sin embargo, en esta oportunidad, como medio de motivación para esta mesa redonda, tenemos esta célebre frase, la cual es: años de amor han sido olvidados en el odio de un minuto, por Edgar Allan Poe. Year of love have been forgotten in the minute of hatred, por Edgar Allan Poe. En esta valiosa oportunidad contamos con la participación de especialistas que abordarán un tema controversial que surge del cuento El Vencedor, del escritor César Vallejo, que trata sobre la desigualdad infantil. A continuación, presentaremos quien dará inicio a la introducción de este ensayo argumentativo, con el experto Porras Sánchez, Hans Joaquín. Muchísimas gracias. César Vallejo refleja en su obra la sensibilidad ante la injusticia social que vivió en su infancia andina, marcada por la pobreza y la desigualdad. En El Vencedor muestra juncos como símbolo de la discriminación y el sufrimiento infantil en contextos desiguales. Su narrativa evidencia cómo las jerarquías sociales se producen incluso en espacios como la escuela, reflejando los conflictos del mundo adulto. El problemática central del cuento El Vencedor radica en cómo la desigualdad infantil no solo refleja una condición social de pobreza, sino que además revela las profundas consecuencias emocionales y cognitivas que éste provoca en los niños. En este sentido, se puede afirmar que en la actualidad la desigualdad infantil se expresa como una forma de discriminación social, incluso que esto influye en el desarrollo cognitivo de los niños. En el presente ensayo tiene como objetivo analizar cómo César Vallejo expresa la desigualdad infantil a través del personaje de Juncos en el cuento El Vencedor, mostrando las consecuencias de la pobreza y la discriminación en el desarrollo cognitivo emocional de los niños. En relación con el ODS 10, que sería las desigualdades sociales y fomentar incluso los grupos más vulnerables. Muchas gracias, estimado Hans. Ahora continuamos abordando el primer tema, que trata sobre consecuencia de la pobreza y la discriminación en el desarrollo infantil, en donde la experta Pumahuacre Egusquiza, Diana Mireya, nos comentará al respecto. En el Perú, la pobreza y la discriminación continúan perjudicando seriamente a muchos niños, mayormente en lo que es en zonas rurales. Estos problemas no solo frenan su ingreso a la educación, sino que también generan consecuencias serias de su autoestima y desarrollo emocional. En el cuento El Vencedor, César Vallejo muestra esta realidad por medio de un personaje llamado Juncos, un niño que sufre humillaciones en la escuela por ser pobre. La historia muestra cómo la desigualdad social afecta desde la infancia, generando un ambiente injusto que impide a los más vulnerables al desarrollo emocional, educativo y social. Según UNESCO, menciona que las desigualdades sociales que afectan a la infancia tienen como consecuencia directas sobre el aprendizaje y el desarrollo emocional, pues las condiciones de la pobreza producen inferioridad y baja autoestima que afectan el aprendizaje. Asimismo, la pobreza produce sentimientos de inferioridad y baja autoestima que afectan el aprendizaje. Asimismo, la UNICEF menciona que la educación inclusiva y equitativa no simplemente abre puertas al conocimiento, sino que además disminuye las consecuencias emocionales de la discriminación, fortaleciendo la dignidad, el respeto y la intervención de todos los niños, independientemente de su origen o situación. Muchas gracias, señorita Diana. Ahora proseguimos con la experta Pumahuacre Egusquiza Nayeli Nicole, quien se adentrará más en el tema, hablando sobre cómo el autor refleja esta problemática en el cuento El Vencedor. En base a lo que señalan los organismos internacionales como la UNICEF y la UNESCO, la educación debe ser un espacio donde todos los niños se sientan respetados, valorados
y capaces sin importar su origen o condición social. Ambas instituciones coinciden que fomentar la empatía, la equidad y el respeto dentro de las escuelas es fundamental para prevenir las consecuencias psicológicas y sociales que genera la discriminación infantil. Esta realidad se ve reflejada dentro del cuento El vencedor de César Vallejo, donde nos muestra a Juncos, un personaje humilde que sufre la injusticia y el abandono dentro de las escuelas. A través de este personaje, Vallejo nos muestra cómo el silencio y la falta de empatía permiten que la discriminación continúe sin respuesta. De esta manera, tanto las instituciones internacionales como el autor peruano nos dejan un mensaje. No basta con evitar la violencia, es necesario actuar frente a ella y reparar sus consecuencias. Las escuelas, que deben transformarse en un espacio seguro para que los niños puedan expresarse, ser escuchados y ser respetados, sobre todo cuando en su lugar donde viven no son escuchados. Ya sin más, continuamos con la experta Paucar Álvarez Cuscuyur Maritali, la cual nos hablará del tema la escuela como reflejo de las desigualdades sociales. Un aplauso para dar inicio. Los niños de bajos recursos suelen soportar burlas, suelen soportar humillaciones por su estatus económico y no reciben la empatía que se merecen, que es casi nula esa empatía. Como señala la cita de Johnson's 2024, que está en inglés, pero se lo voy a decir luego, ¿qué significa? Señala Johnson's 2024. Children begin school with very unequal levels of cognitive development, closely linked to their parents' social, class and income and tax difference, persons throughout the education system, but in and out of school. ¿Qué quiere decir esta cita? Esta cita nos quiere decir que cuando un niño empieza su vida estudiantil, al ir empezando, suelen haber diferencias de niveles en lo que es su educación, porque mayormente esto depende también en el aspecto económico de sus padres o de su familia. Entonces, esta cita también destaca bastante que esas diferencias suelen continuar a lo largo de su vida de cada niño, ya sea fuera o dentro de su sistema educativo al que han ido. Ahora proseguimos con la experta Oropesa Mendoza Giselle Virginia, que dará a conocer cómo esta realidad de la educación es reflejada en la obra El Vencedor. Sin más, un aplauso para nuestra experta. La reflexión de Johnson evidencia que la escuela no siempre cumple la función igualadora, sino que en muchos casos reproduce las desigualdades sociales y económicas que existen en el entorno. Los estudiantes que provienen de contextos con menos recursos suelen enfrentar más dificultades para aprender y a desarrollarse plenamente. Esta realidad se ve reflejada en el cuento de El Vencedor de César Vallejo, donde Juncos, un niño humilde y sensible, es tratado con indiferencia por sus maestros y por sus compañeros, a pesar de todo el esfuerzo. A través de este personaje, César Vallejo muestra cómo la escuela puede repetir las mismas injusticias sociales en lugar de transformarlas. Ambas perspectivas invitan a repensar el papel de la educación. Más que transmitir conocimientos, debe formar valores como la empatía, la justicia y la igualdad, para que ningún niño se sienta vencido por su origen. Luego seguimos con un tema muy interesante. También quien se hará cargo, la experta Pizarro Vilches Mireya Yeli, quien dará inicio hablando sobre la desigualdad infantil causada por la pobreza. Un aplauso para nuestra experta. La desigualdad infantil es una de las formas más visibles y preocupantes de injusticia en nuestra sociedad, ya que se muestra o se evidencia cómo las diferencias económicas, sociales y culturales afectan desde los primeros años de vida las oportunidades, el desarrollo y el bienestar de los niños.
Esto no solo se trata de los recursos materiales, sino también de la desigualdad en la educación, el aprendizaje y la posibilidad de poder construir un futuro digno. Esto lo que fomenta es un ciclo de pobreza que va a ser muy difícil de romper. Según Gómez López, en un colegio público de Zaragoza, se ha observado que los alumnos de familias con bajos recursos económicos presentan mayores dificultades de aprendizaje y de adaptación emocional. Esto demuestra que la desigualdad no solo es económica, sino también emocional y psicológica, afectando así el desarrollo integral de los niños. La UNESCO nos señala que la pobreza infantil implica no solo las carencias materiales, sino también la falta de oportunidades para aprender y crecer plenamente. Esta realidad se ve reflejada en la obra El vencedor de César Vallejo, donde el personaje de Juncos representa a los niños marginados por la pobreza. Por eso Vallejo nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más justa, donde cada niño tenga acceso a la educación, al respeto y a una vida digna sin importar su origen ni su condición económica. Ya sin más tenemos a nuestro experto Porras Sánchez Hans Joaquín, quien nos dará una ejemplificación de este tema abordado. Un aplauso a este experto. La presentación de Juncos en El Vencedor permite comprender cómo la pobreza condiciona la autoestima y las oportunidades de aprendizaje en la infancia. En el cuento, el niño es marginado por sus compañeros y maestros, a lo cual esto refleja como una discriminación, afectando su desarrollo emocional y sentido de pertenencia. Este tipo de exclusión sigue presente en la actualidad. Muchos niños de las zonas rurales o de bajos recursos enfrentan desigualdades en el acceso de la educación y sufren estigmatización por la origen y condición económica. Así, la experiencia de Junco simboliza no solo una realidad literaria, sino también una problemática social vigente que continúa reproduciendo las brechas de la desigualdad infantil. Sin más que agregar, gracias a todos los presentes por esta oportunidad. Un aplauso a los expertos invitados. Damos cierre a esta mesa redonda, recordando que la desigualdad infantil, si bien es una situación que es de alerta para muchos, podemos darle un cierre a esas brechas que hoy en día están abiertas a repercutir en el crecimiento de muchos niños y niñas. El cuento El Vencedor de César Vallejo es un claro ejemplo de cómo estas desigualdades se pueden plasmar para que lleguen al alcance de todos, conociendo también las consecuencias de esta desigualdad. Sin más que decir, muchas gracias a toda esta maravillosa audiencia.